Hola queridos amigos, te saluda Carlos López de Procem Consultores. Para mí es un verdadero gusto compartir contigo nuevamente este masterclass en la cual, como siempre lo hemos hecho, pues te pasamos los tips prácticos funcionales que tú lo puedes aplicar directamente en tu organización o en tu vida también personal. Ahora, este día miércoles, tenemos algo tan especial por ser el día del docente a nivel mundial. Y justamente he preparado este tema, directamente porque yo también soy mejor dicho, docente, y pues me ha servido mucho la experiencia, tomando base pues de las evaluaciones que he tenido de mis discípulos, de mis alumnos, sean a nivel básico, a nivel profesional o a nivel pues ya de organizaciones. Entonces, de la misma forma, pues te presento en este masterclass estas bases para ser un buen docente y que te va a ayudar muchísimo al desarrollo personal como profesional. Entonces, en este masterclass te doy una orientación para llegar a ser un buen facilitador si tú das instrucciones a profesionales, cursos de formación profesional o también para profesores, ya sea universitarios, de ciclos básicos, medianos o superiores, o también a maestros, pues si tú das también clases a nivel de maestría. Aquí no persigo pues entrar en detalle, sino más que todo mi experiencia como docente y cómo me ha servido a mí el desarrollo de cada una de estas actividades. Así es que démosle inicio a este masterclass de este día. En primer lugar, tú te preguntas, ¿qué es lo necesario, lo fundamental para llegar a ser un buen docente? Bueno, pues obviamente a mí lo que me ha ayudado tremendamente y personalmente ser un docente que sea adecuado y que la gente entienda y aprenda mucho de mis clases que yo imparto. En primer lugar, es tener una adecuada educación. ¿Qué significa esto? Pues obviamente educarte en lo que tú vas a enseñar, tenés que ser perito, tenés que ser un experto para poder transmitir todas esas experiencias, para poder transmitir todo ese conocimiento que tú has tenido durante cierto determinado tiempo. Por ejemplo, a mí en lo particular me ayudó mucho mi educación como ingeniero electricista que soy y como administrador también. También me ayudó mi maestría para poder comprender cuáles son las necesidades de las organizaciones cuando a mí me llegan a preguntar, mira, ¿y cómo logro crear, por ejemplo, una cultura organizacional? ¿O qué es lo que tengo que hacer para que la gente se comprometa? Entonces uno tiene que haber tenido ese conocimiento, esa educación para poder dar a uno una adecuada respuesta. Otro elemento fundamental es formarte como docente. Aquí donde tú puedes aprender los diferentes métodos que tú tienes que aplicar para que la gente, cuando ellos te vean que tú vas entrando como facilitador o como maestro o como profesor, que la gente capte lo que tú estás diciendo y le llame la atención lo que tú estás expresando. Entonces, uno como docente tiene que tener esta formación de las diferentes maneras como uno puede, puede presentarse frente a la gente, frente a los participantes a un curso. O sea, de cómo vas a gesticular, porque hay docentes que hablan con las manos porque empiezan a mover aquí, a mover allá, o se quedan petrificados, así como que echas raíces donde estás parado y el pobre instructor se queda parado y con las manos así entrelazadas y de ahí no se mueve. O si no, detrás del lambón que se oculta para que la gente no lo vea y solo cuando ve si no están durmiendo,
vas a salir detrás del lambón. Entonces, esa formación, los métodos, la forma como el personal va a analizar, va a interpretar y cómo llevar casos de la vida práctica funcional de manera pues que la gente lleve a bien pues lo que tú les estás enseñando. Otro elemento es pues tener experiencia docente. Miren, en esta cuestión hay mucho de qué hablar porque la experiencia obviamente hacia el monje, como bien dice el dicho, pero en este caso pues hay que arrancar con algo, hay que arrancar con cuando tú ya estés bien educado, estés bien formado y ya tienes, bueno, que aunque esto nunca termina, pero que tú ya te sientes con la suficiente conocimiento y suficiente elementos para poder conducir un seminario o una clase frente a varios chicos o que te vas a lanzar ya a formar una organización con todos los gerentes generales, con toda la junta directiva, los directores, gerentes, supervisores, entonces tú tienes que tener esas bases de educación y de formación. Entonces, al principio, pues a uno le van a temblar los pies, se que te seca la boca, pero aquí el ánimo y la ganas de querer seguir progresando a uno, pues aquí donde comienza la experiencia. Algo tan importante, queridos amigos, es que aprende de las lecciones aprendidas como experiencia. Al principio yo recuerdo que uno de mis alumnos, que ya era profesional, estaba dando un seminario, y me dice, mire profesor, no le he entendido absolutamente nada de lo que usted ha dicho. Trate de ser más explícito. Yo no quiero que recibir teoría, yo quiero que me venga a decir cómo tengo que hacer las cuestiones, el know-how. Obviamente, todas esas lecciones aprendidas a mí me sirvieron muchísimo para modificar también mis presentaciones. Eso, aparte también, miren, lo que aburre es que usted esté pasando slide simplemente con un montón de letras que hostiga a la gente. Vea ustedes, miren, ahora con los nuevos, con los jóvenes profesionales que están saliendo de las universidades y ya ocupan puestos gerenciales en la organización, que son los millennials, si ustedes no logran captar la atención de los jóvenes, de estos jóvenes profesionales, en los primeros 5 minutos, su presentación va a ser un chasco. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que tener esa experiencia que la gente también se sienta emotiva de participar, de comprometerse dentro del curso, y eso es lo que usted tiene que ir planificando inicialmente, incluso para los ya estudios universitarios superiores o de maestría o en una empresa, ustedes tienen que planificar. ¿Y qué va a planificar? Considerar cuáles son los posibles escenarios que usted va a tener, cómo los va a afrontar y cuál es la respuesta final. Algo que yo tengo en consideración y parte de mi experiencia, que después de finalizar un tema particular, yo les pregunto, así al azar, mira, ¿y tú qué aprendiste ahora? Por ejemplo, yo le pregunto incluso al gerente general de una organización, mira, ¿y tú qué aprendiste ahora? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál fue lo que tú captaste, el mensaje principal? Entonces, porque eso son las experiencias que uno va ganando. De hecho, durante el inicio de mis presentaciones, lo que yo ordinariamente hago es romper el hielo, o sea, preguntarle cuál es el nombre, cuáles los años de experiencia, qué posición ocupa, qué tanto conoce del tema que vamos a hablar, porque eso me da un panorama general de por dónde poder abarcar el concepto, qué tanto profundizar o no profundizar, y por último, cuáles son las expectativas de lo que yo voy a hablar, qué es lo que ellos esperan del curso, de la formación, de la capacitación que yo les estoy dando, a fin de poder adaptar mi conocimiento con mis experiencias, con mis habilidades y poderles dar un concepto claro, funcional y práctico a todos los participantes. Entonces, esto de experiencia, como les digo, es de hablar muchísimo. El otro elemento es tener las habilidades para enseñar. Mire, no hay peor
docente que aquel que llega y no crea la suficiente empatía con los participantes. Tiene que haber esa fusión entre el docente y los alumnos, entre el profesor y los participantes, entre el docente y sus alumnos. Tiene que haber esa empatía, tiene que haber esa fusión, de manera pues que también el profesor, el docente, pues llame la atención, reitero en ese punto, tanto de los alumnos chiquititos como de los ya más grandes, las personas pues que asisten al seminario o al curso. Entonces, las habilidades de expresarse, las habilidades también de mirar, las expresiones también de evitar ocupar un lenguaje complicado. Créeme que para mí eso fue también un poco difícil, porque algunos profesores y colegas míos me decían, mira, es que vos sos un poquito elevado en el concepto, en el conocimiento. Entonces uno tiene que ir moldeando esa habilidad para poder expresar. Y algo, queridos amigos, que yo les quiero presentar es de que ustedes tienen que hacer a las personas que están asistiendo al curso que ellos se motiven, que ellos participen, pregúntenles, hagan dinámicas, hagan aquí, hagan allá, que les va a ayudar muchísimo al desarrollo de su formación también como docente. Entonces, les queda claro que estos 4 elementos son esenciales, fundamentales para la competencia de un docente. Es bien importante, jóvenes, de que hoy últimamente, yo hace poco fui a escuchar a una universidad la presentación de un profesional que estaba como docente. Miren, así en pocas palabras, qué lástima, jóvenes. Como uno dice, ¿cómo las universidades, a nivel de universitario, qué tipo de profesionales se va a buscar con este tipo de profesionales dando este tipo de capacitaciones para sus alumnos? Miren, el tipo quizás había leído un folleto del tema que estaba leyendo, no tenía ni la manera de cómo presentarse como docente. El tipo clavado literalmente en la silla. Él se sentó en el escritorio y desde ahí condujo toda la presentación. La presentación la había hecho en PowerPoint y lo que había hecho era un copy and paste, copia y pegado de lo que decía el texto y lo había puesto saturando cada slide. Bueno, su forma, su retórica, su forma de expresarse, tenías que ponerte de esos aparatos que ocupan los sordos para escuchar o necesitaba el tipo un amplificador porque no se le oía nada. Cuando usted veía a los participantes, los jóvenes así, aburridos de ver esa decepcionante presentación. Entonces le digo, pues, o sea, ser docente no es solamente leer un librito y ya estoy listo para ir a enseñar. No, queridos amigos, necesitamos de estos 4 elementos. Aparte de esto, vamos a irlo viendo en detalle. En la educación, ¿qué es lo que se necesita? Pues un docente tiene que educarse, aprender, prepararse en lo que va a enseñar. Y esto no es solamente de un momentito, es para mientras el Señor les preste la vida. Siempre, mire, hay tanta información, queridos amigos, docentes, profesores, que ustedes tienen un mar de información de la cual informarse. Ahora en el Internet ustedes pueden encontrar excelente información bibliográfica. Lean, empápense, traten de mantener ese cúmulo de conocimiento que les va a ayudar muchísimo al desarrollo de su presentación y de su enseñanza. ¿Por qué, queridos amigos? Porque enseñar es un arte. Y entre más educados estamos, esto les va a facilitar la expresión, soltar ese cúmulo de conocimientos, obviamente de manera coherente, lógica y ordenada, sistemática, de manera pues que los asistentes entiendan cuál es su idea principal. No ande con tanto rodeo. Miren, ahora el mundo ha evolucionado, los jóvenes lo que quieren es cosas más prácticas, funcionales. Dígame qué es lo que tengo que hacer yo, no me dé tanta teoría. Eso es algo que a mí me quedó siempre en la cabeza. Y esto pues
les va a facilitar a ustedes la experiencia de la enseñanza. O sea que ustedes tienen que prepararse muy bien, no se quede solo con un autor de un solo libro, no se queden solo con una metodología de enseñanza. Ustedes pueden asistir como parte de su formación como docentes, ustedes pueden asistir a seminarios, a cursos de cómo formar docentes. Y eso pues que les den cuáles son sus responsabilidades, sus roles verdaderos y de eso ustedes traten de irlo a mejorar de manera secuencial. En la formación, ¿qué es la formación como docente? Bueno, capacitarse en el arte de la enseñanza, porque ustedes van a aprender un arte. Es así como un pintor que le dicen a ustedes, mire, pínteme el cuadro de su esposa y ustedes se van a esmerar en hacer las técnicas en óleo, en aceite, en lo que sea, de manera pues que la foto o la pintura de su esposa quede de manera linda. Entonces es un arte, hasta cómo agarrar el pincel. Entonces, de la misma forma, un docente tiene que aprender todas estas técnicas. Algo que a mí me sirvió muchísimo es el arte de aprender a hablar en público. Eso es lo que les digo, o sea, que ustedes tienen que vocalizar, que hablar, que externar cómo ustedes van a hablar en público o cómo hablar. Mire, si yo al principio, cuando yo comencé con mis primeras actividades como docente, a mí me tocó dar clases a séptimo grado y yo iba nerviosísimo. Mire, yo acababa de salir de la universidad estaba en los últimos años de la universidad y del colegio donde yo me gradué. Me hablan el director y me dice, mira, si nos puedes ayudar en dar clases de matemáticas a jóvenes de séptimo grado y a los de bachillerato, de último año de bachillerato. Miren, cuando veo todas estas mumujitas, todos los niños chiquititos de 7 años o de séptimo grado, mire, yo iba temblando como profesor, pero pues gracias a Dios todo salió bien. Pero eso me ayudó a mí también a llamar la atención, porque si ustedes también no pueden vocalizar, no pueden expresarse, la gente se aburre, o sea, de oír, miren que la presentación estuvo muy linda, pero lástima que el docente o el facilitador era un mudo porque no se le oía absolutamente nada. También aprende a la enseñanza lógica, práctica y atraiga la atención de los participantes. A esto vuelvo nuevamente a este punto. Por eso, queridos amigos, nuevamente reitero, si tú has leído solamente un libro o un folleto y ya quieras ir a dar la clase, te vas a ir a dar un chasco. O sea, no es eso. Bueno, ahora las oportunidades de trabajo también hay que aprovecharlas, pues, pero también debe de haber filtros de manera pues de que las organizaciones se aseguren de que el docente cuente con todos estos 4 elementos de educación, formación, experiencia y habilidades para ser docente. También aprende a usar dinámicas y ejemplos. Mira, ahí métete a YouTube, hay una infinidad de dinámicas grupales que la gente, mira, tú lo que tienes que aprender a hacer es que uno de los métodos es que el dinámico es que la gente aprenda haciendo y que la gente se involucre en hacer. Acuérdate que cuando la gente hace cosas repetitivas, la aprende directamente más rápido. Otro elemento fundamental en la formación es utilizar herramientas para que los participantes aprendan haciendo, es lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo en lo particular cuando hago el curso de gestión de procesos, yo les digo, miren, agarremos el proceso más difícil de tu organización. Agarremos ese, es el primer ejemplo. Y tomando base de toda la metodología para crear un proceso, yo les empiezo a enseñar. Y ocupo técnicas, por ejemplo, de los post-it, o si no, de que yo les doy el paquetito de post-it, yo les digo, vaya, cada uno de ustedes va a comenzar. ¿Cuáles son las entradas y cómo lo hacemos? ¿Y cuál es el producto y servicio y a quiénes se les entrega ese producto y servicio? Entonces comienzan ellos, se levantan, vaya, escriban, vaya, tú que eres el gerente
de operaciones, ¿a dónde comienza esto? Entonces ellos se levantan, o si no yo lo voy poniendo, pero la generación de ideas viene de parte de ellos. Entonces, la conclusión final es que ellos aprenden también haciendo, y eso es una herramienta poderosísima que les va a ayudar. Y por último, aprende a utilizar presentaciones llamativas que eviten que la gente se aburra y que esté saturado de letras. Mira, hay un aprendizaje en la cual pues los grandes autores de formación de docentes dicen, ocupa figuras, ocupa la infografía. ¿Han oído ustedes la infografía en la cual aparecen muchos círculos o cuadros con pelotitas que salen, bueno, esta es la idea central y salen aquí, o si no con stickers? Algo que llame la atención, porque créanme que es aburrido completamente ver tanta letra y no atrae la atención de la gente. La experiencia. En primer lugar, con tu educación y formación asegurada, lánzate y sé creativo. Eso es parte fundamental de un docente, la creatividad, queridos amigos. Otro, aprende y corrige de las experiencias aprendidas. Así como te digo, pues lastimosamente las caídas como docentes son buenas, pero lo importante es saberse levantar. Mira, pon atención. Por eso es importante que uno en las técnicas, en las habilidades que tiene que hacer y no estar clavado en una misma posición, sino que tú camina, pero tampoco no lo hagas tan seguido porque también denota nerviosismo. O sino que uno empieza con las manos a frotarse y más que todo si tienes alguna cuestión en la mano que tú, un lapicero, que es lo peor que tú debes de tener. O sea, uno tiene que ser suelto, tiene que ser algunos movimientos de mano, de manera pues que la gente note que no estés, ¿cómo se llama?, tensionado. Entonces, esos son elementos que son muy importantes que tú debes de considerar. Otro, que en la cual a ti te ayuda muchísimo, son las evaluaciones de los participantes. Esto es vital, es esencial, porque la gente a la hora de hacer la evaluación considera que quien te contrata o si vas a dar tú una evaluación de ver cómo funciona, mira la presentación del profesor, del docente, miras cómo el material que él lleva, el material audiovisual. Auxíliate en las presentaciones de videos, de presentaciones cortas, de testimonios, de etcétera, etcétera. Por eso te digo, hay que ser muy creativo y que te evalúen la exposición, si tú hablaste, si fuiste claro, si llamaste la atención, si hiciste dinámicas, si hiciste prácticas, si hiciste manera que la gente también fuera pensante, si participaron en dinámicas de grupo y entonces todo eso. Todo eso, queridos amigos, los tienes tú que evaluar. Tú tienes que recibir necesariamente la retroalimentación, porque la retroalimentación es parte de las lecciones aprendidas para tu experiencia. Y eso es lo que tú vas a englobar como parte de cómo ir mejorando continuamente. Dentro de estas experiencias aprendidas está tu posición al hablar en público, lo que nosotros acabamos de decir. No te pongas detrás de un ambón, ni trates de estar leyendo. Y lo peor, queridos amigos, miren, lo peor para un profesor, un docente, es que imagínate que allá donde están los cuadros de PROCEM, a la hora de dar la presentación, imagínense ustedes la figura que yo hago, que yo esté leyendo. Aquí dice que esta y esta situación y nunca le doy la cara al público. Entonces, uno de los grandes peores errores. Por eso, practica tú la presentación que vas a dar, practica lo que vas a dar y no estar leyendo, porque lo que hace la presentación simplemente es una guía de lo que tú vas directamente a hablar. Otro, tu voz tiene que ser fuerte, clara, utiliza con firmeza tu diafragma. O sea, eso te va a ayudar muchísimo en el desarrollo de tu presentación.
pronuncia bien las palabras. Bueno, a mí me cuesta, algunas veces se me traba la lengua, pero eso es normal, o sea, no te preocupes, pero trata de ser lento cuando te cueste alguna palabra y te cueste pronunciarla. Entonces, habla despacio, pero no perdiendo la fuerza de tu diafragma para que logres salir adecuadamente. Evita muletillas. Por ejemplo, hay algo que nosotros en nuestro país ocupamos mucho, la palabra verdad, verdad, verdad. Por ejemplo, yo estamos diciendo, miren, fíjense que en el desarrollo de un sistema de gestión de calidad, ¿verdad? Necesitamos establecer los lineamientos, en primer lugar, de el liderazgo, ¿verdad? Y por lo tanto, tiene que el liderazgo, ¿verdad? Tiene que ser amarrado, ¿verdad? Y ahí seguimos con el verdad, que son las dichosas muletillas. Otro elemento es ser ingenioso y creativo. Haz tú la diferencia. No sigas patrones ya establecidos en la preparación de tus presentaciones. Sé creativo, mira, mete figuras, mete la infografía, métete a internet y dice, y hay muchos lugares en los cuales se ocupan figuras para que tú solo escribas sobre ellas y son bien llamativas, llama la atención a los participantes y evitas ese remontonazo de letras. También interactúa con los participantes, qué es lo que pensás, qué es lo que decís, qué forma pensás y así sucesivamente, que ayuda a interactuar mucho con la gente. Prepárate para cualquier pregunta que te hagan. Por eso te digo, no te limites a leer solamente un libro. Aparte, la experiencia, el conocimiento, tu formación te abre el campo enorme para poder responder cualquier pregunta que te hagan, pero que sea una respuesta contundente, bien estructurada, bien analizada y que te sirva para poder tener la credibilidad de los participantes, de los que te están escuchando. Y por último, evita la timidez, ya que eso que ya cuando estás en medio de la gente, y de hecho, miren, cuando ustedes están frente a los dueños de una empresa, frente a la alta dirección, a uno, les digo, al comienzo, pues obviamente te da cierto temor, pero uno tiene que ir venciendo todos los temores y tu habilidad también para ser mucho más expresivo. Te digo, esto es aprendido, tiene que ser practicado, así es que te motivo a que le des con ganas. Y por cierto, pues aquí como dice, teaching is a word of heart. La enseñanza o la enseñanza es un trabajo del corazón y la verdad pues que así es. Bueno, las habilidades. La práctica hacia el docente. ¿Por qué? Porque tienes que practicar, 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 practicar y así sucesivamente y vas a ser un buen docente. Las habilidades son natas y puedes también aprenderlas. O sea, eso obviamente mira cómo funciona también los buenos docentes. El docente se hace y es el arte de expresar a los demás tu forma de razonar, tu forma de pensar, tu forma de sentir y enseñar el conocimiento y las experiencias, haciéndolo con soltura, sencillez y en una secuencia lógica, coherente y práctica. Eso es y eso para todos los niveles, queridos amigos. Si tú detestas trabajar con niños, entonces ¿para qué vas a ser un docente de escuela? Entonces, mejor dedícate a la jardinería, dedícate a otra cuestión, pero menos a la docencia. Pero también, si a ti te interesa eso, pues entonces tienes que tener una disciplina de formación, de capacitación y crear esa experiencia lo suficiente. Entonces, esas son las habilidades también que un docente tiene que tener. Y aquí te doy directamente estos tips. Así es que también las características de un docente. Un docente, pues, tiene que tener las siguientes características como persona. Ser afable, poder interactuar con la gente, ser una persona agradable
y no llegar a las presentaciones, como decía un sacerdote amigo de nosotros, no llegar a las presentaciones con cara de chupalimón, o sea, todo amargado, todo sin ganas de trabajar, sin ganas. Entonces, desde ahí se te cayó toda tu presentación. Está atento a los asistentes. Mira, cuando ves que alguien está cabeceando, que se está durmiendo, obviamente, pues tú no sabes, puede ser que la clase tú te hayas esmerado y estés dando los mejores resultados, pero siempre hay gente que cabecea, siempre hay gente que se duerme. Entonces, trata de interactuarlos. Haz dinámica. Por ejemplo, yo cuando estoy dando así a nivel de gerente, que veo que uno está ahí ya casi besándose el ombligo, lo que le digo es, no, vaya, levántense, le digo, y díganle, aplaudan, hagan algún ejercicio y díganle al de la par, mira, el profesor nos dice de que no te durmas, porque si te dormís te van a levantar de nuevo. Entonces eso lo despierta. Entonces hay que buscar dinámicas, amigos, o cuando uno nota rápidamente que la gente se está aburriendo, no te está entendiendo ni papa de lo que tú estás hablando. Una buena presentación. Miren, no necesitamos llegar con corbata, sino que una adecuada presentación. Yo me fijaba algunas profesoras que llegaban con vestidos bien apretados, con bien escotadas, llegaban muy bonitas, pero el participante, ¿qué es lo que hacía? Llegaba a servir de colirio la profesora, o sea, y de lo que explicó a saber qué hacía, andaba en su mente a saber qué cosa, ¿va? Entonces ustedes deben de vestir adecuadamente. También ser hacer una adecuada presentación. Ya te dije, ocupa infografías, ocupa gráficos, ocupa tablas, que algo que facilite la interpretación del aprendizaje de tus alumnos. Otro, sé investigador, investiga, siempre hay algo nuevo en la cual tú puedes aprender y poder externar este aprendizaje. Sé ordenado, o sea, lleva una secuencia, por eso tú tienes que planificar, porque el objetivo final de un docente es que al final el producto y servicio que tú entregas es tu producto, en primer lugar, es el material didáctico que tú preparas. Y el servicio es que la gente aprenda. No sé que se capacite, porque es mucha diferencia entre capacitación y enseñanza. Capacitación, yo llego y me empiezo a capacitar, a conocer y a recibir el cúmulo. Y aprendizaje es porque yo lo interiorizo y yo digo, esto lo voy a llegar a aplicar inmediatamente. Hay que ser práctico. Como te reitero, pues la gente lo que quiere ahora es cosas prácticas y soltura en tus actos. O sea, no se claven en el piso, no se escondan detrás del lambón, no se pongan con brazos cruzados, tenga soltura en sus actos. Sé perceptivo, emprende, saca tus antenitas y empieza a captar lo que la gente empieza a percibir y lo que la retroalimentación de parte de la gente. Haz labor de pasillo, como dicen, o labor de salón. Cuando estás afuera, por ejemplo, en un break, tú le preguntas a la gente, mira, ¿qué sentís tú? ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Sentís que estás aprendiendo? Entonces ahí vas recibiendo retroalimentación. Y otro lugar que es lo más importante, que seas apasionado en el arte de la enseñanza. Por eso, prepárate, lee libros, aprende técnicas de aprendizaje y trata de mejorarlas. Capacítate de forma continua. También aprende de los demás. Observa a otros docentes. Mira qué técnicas puedes aprender. Mira qué situaciones te pueden servir. Otro, aprende las experiencias de los demás. Un profesor mío me decía, mira, aprende de la experiencia de los demás. Esas son las experiencias gratis, queridos amigos. Y sé único y sigue directamente aprendiendo. Hay algunos métodos de enseñanza, esto lo voy a hablar rápidamente, que son técnicas que podrían ayudarte en tu enseñanza y trata de adaptarlas de mejor manera a tus necesidades, ve adaptando. Uno de estos es el método inductivo. Ven ustedes, lo hice a propósito, porque vean ustedes cuántas letras hay. Cuando tú decís, mira, qué chiquita es letra y no alcanzo a ver, ¿va? Entonces lo mismo sucede. A propósito lo puse. Bueno, pero
Hoy ya lo puse y lo vamos a leer. El método inductivo es cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos particulares hasta llegar al principio general de lo que lo rige. Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente en su proceso de aprendizaje, y la inducción se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos a suceder en sí. Por ejemplo, les voy a dar un método inductivo por ejemplo, yo que trabajé en aviación, yo le explico, miren, este es un motor de avión. Ustedes quieren saber por qué con solo 2 motores, un avión grandote de 125 toneladas levanta casi 200 personas y más de saber cuántos kilos que caben en las bodegas de la panza del avión, más el combustible y todo lo que lleva a carga. Y uno se pone a ver, y con este motor, Dios santo, se va a hacer. Bueno, entonces uno le empieza a explicar, mire, el avión cuando se enciende, se acelera, entra el aire por la boca y por la parte de atrás, la salida, salen los gases ya de la combustión interna del motor. Entonces, eso es la forma particular, la forma general. Ahora bien, en cada paso de las diferentes etapas del motor, la etapa de alta compresión, de baja compresión, la etapa de turbina, la etapa de combustión y la salida, pues entonces le empieza a explicar detenidamente a cada uno de los alumnos cómo van funcionando cada etapa, de manera que ellos vayan induciéndose a cómo es que un motor va comprimiendo el aire y cómo se mezcla con el combustible para darle más fuerza. Y eso es lo que hace la potencia de los motores. Otro es, y así pueden haber varios ejemplos, de manera que entiende lo que es el concepto con este ejemplo y trata de aplicarlo también a tu enseñanza. El método deductivo viene su nombre, que vamos a deducir, y que consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más generales, y el docente presenta principios, afirmaciones, definiciones de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El docente puede conducir a los estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios generales. Sencillo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando nosotros, PROCEN, vamos a una organización y le decimos, miren, vamos a aplicar la ISO 9001-2015 en su organización, lo que es un sistema de gestión de calidad. Entonces les vamos explicando cada cláusula. Una de las cláusulas quizás más complicadas es sobre los riesgos. ¿Qué es los riesgos? Entonces uno le va explicando de manera general y uno le explica, mira, ponete en los peores escenarios. Si tú no das una adecuada respuesta a tus clientes en esto o sigues teniendo estas insatisfacciones de los clientes, ¿cuál va a ser la consecuencia? O sea, que ellos vayan deduciendo cuando un proceso de tu organización no está funcionando adecuadamente. Entonces, que ellos saquen de su propia conclusión como parte de su análisis para poder demostrar pues que esto está funcionando. El otro método sintético es donde reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis son procedimientos que se complementan, ya que una sigue con la otra en su ejecución. La síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal manera que se constituyen en un esquema o una estructura que antes no se presentaba con claridad. Por ejemplo, los riesgos, otra vez, volviendo a un ejemplo de riesgo, o cualquier otra situación, las fallas continuas en un producto o las fallas de la falta de compromiso de la gente en una organización, o por ejemplo en la enseñanza, que por qué los alumnos no les gustan las clases virtuales que a través de línea, ahora por el COVID, pues que todo se hace a través virtual. Entonces, lo que ordinariamente hace el profesor es hacer un análisis. Por ejemplo, cuando se va a analizar, por decir algo, el comportamiento de la gente que no se compromete en la organización,
hay que deducir, hay que analizar cuáles son las consecuencias y que cada causa tiene sus causas. Entonces, los participantes empiezan a decir, es que la gente no se compromete porque a veces no entiende el proceso o porque no existe una cultura de empresa o porque el jefe no le da participación y así sucesivamente. Entonces, hay una serie de análisis en la cual ustedes pueden incluir a los participantes y créanme que eso les da sorpresa en la manera como ustedes obtienen respuestas y conclusiones de parte analítica de parte de los participantes. Y el otro es, como su propio nombre lo indica, el método analítico. Es por medio del análisis que se estudian los hechos y fenómenos separados, sus elementos constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ellos y cómo están organizados y cómo funcionan estos elementos. Por ejemplo, volviendo a la cultura empresarial, ¿cómo fomentar una cultura empresarial? Hay que hacer ese análisis, estudiar los hechos, porque si nosotros no capacitamos a nuestro personal, ¿cómo pretendemos que haya una cultura empresarial? En primer lugar, pregúntale a sus empleados, les digo yo, si conocen la misión, la visión, los valores de la organización, de manera pues que vaya una cadena de elementos para poderlos analizar y que si son hechos o fenómenos que vayan de manera consecutiva para que se dé el efecto. Si el jefe no reúne a la gente, si son unos completos mudos que no se integran, el jefe no participa en nada con los elementos, ¿cómo pretenden ustedes que haya una adecuada forma? Entonces hay que ir desatando todos esos nudos y ellos participan, los participantes participan, valga la redundancia, en poder hacer ese análisis. Entonces, tú ve adaptando en tus presentaciones el método o combinación de ellos mismos que te van a ayudar precisamente a poder desarrollar una adecuada presentación e enseñanza de parte tuya. El docente, queridos amigos, como tú ya bien viste, comienza aprendiendo, sigue aprendiendo y termina aprendiendo. Para mí ha sido un verdadero gusto en este Día del Docente. Yo me inspiro muchísimo cuando hablamos de los docentes, porque te digo, pues ya con mis canas, ya con mi experiencia laboral, pues sí te puedo decir pues que ya te podemos apoyar y pues no dudes en contactarnos en este masterclass que aprende con ProSem y nuevamente reitero, un feliz día para el docente. Tienen muchos retos, tienen muchas iniciativas que implementar, así es lo único que te puedo decir, échale las mejores ganas y si tú tienes más preguntas, inquietudes sobre este tema que hemos abordado, no dudes en contactarnos y por eso te dejamos ahí nuestro sitio web en la cual puedes encontrar mucha más información sobre estos masterclass y también si nos quieres escribir, pues ahí te doy también la dirección, pues la dirección de nuestro correo electrónico. Feliz día, queridos amigos docentes, que disfruten este día en especial y seguimos en contacto. Aprende con ProSem.